Entonces, me han pedido a mí hablar del crecimiento de cavidades y, en primer término, dos electrocardiogramas para estimular la participación. Quiero que vean este primer electrocardiograma, a ver qué les parece, hacia qué crecimiento de cavidad les orienta. Ahí estaría la alternativa. Este trazado sugiere crecimiento auricular derecho, auricular izquierdo, ventricular derecho, ventricular izquierdo, para que aprovechen de hacer su votación. Ahí están votando. Por ahora la gran mayoría está poniendo ventricular izquierdo. ¿Podríamos compartir los resultados? Ya, bueno, ampliamente 70% de los votantes se inclina por el crecimiento ventricular izquierdo. Ahí vamos a ir revisando después para hacer el feedback de este electrocardiograma. El trazado 2 sería este. Entonces, este otro electrocardiograma, aprovechen de verlo bien y emiten su opinión si esto sugiere crecimiento auricular derecho, izquierdo, ventricular derecho o ventricular izquierdo. Pueden partir la votación. Ahí ya están votando de nuevo. Vamos a dar unos 20 segundos. De aquí también hubo una mayoría, 61%, que se inclina por el crecimiento ventricular derecho. Y le sigue después el auricular derecho, que sería la segunda opción. Perfecto, ahí vamos después a hacer los feedback, la retroalimentación para ver qué es lo que eran estos trazados, pero estaban por buen camino las opciones elegidas. Entonces, ok, vamos a retomar entonces esta clase de crecimiento de cavidades. Disculpen por el inconveniente, pero lo que les quería yo comentar es que obviamente antes de analizar un electro hay que ver la calibración del electro, la velocidad del trazado y la calibración en cuanto a voltaje, porque eso puede eventualmente conducir a errores si la calibración está incorrecta. Y recordar que existen ondas, que existen intervalos, que existen segmentos dentro del electrocardiograma que hay que analizar. Siempre hay que tener un orden en la evaluación del electro, hay que hacer mediciones, por ejemplo, la medición de la frecuencia cardíaca, el análisis del ritmo, el origen, que puede ser sinusal, arritmia, como las que vieron en la clase pasada de fibrilación auricular o flutter o un marcapaso, la regularidad también, el análisis de la conducción, cómo está la conducción auriculoventricular e intraventricular, y también lo que probablemente nos va a convocar harto durante la discusión de esta clase es la descripción de la forma y la amplitud de las ondas. Recordar como concepto que siempre es necesario seguir un orden en la interpretación del electrocardiograma para así evitar que ocurran errores, digamos, o si estos ocurren sean los menores. Mediciones, entonces, podemos medir la frecuencia cardíaca, como ya les había dicho, el intervalo PR, que tiene una duración determinada, la duración del QRS, el intervalo QT, y podemos también medir algo que se hace con menos frecuencia, pero que también orienta hacia algunos diagnósticos el eje del QRS.
Respecto de la descripción de la forma de las ondas, respecto de las ondas P, ya vamos a ver que hay ondas P que son anchas, más amplias que lo normal o altas. Los complejos QRS, la amplitud de los complejos en el segmento CT, fundamentalmente infradesniveles o supradesniveles en relación, por ejemplo, con el diagnóstico del síndrome coronario agudo o el crecimiento de cavidades, como ya lo vamos a revisar. Y las ondas T, que pueden ser invertidas de diferente morfología, que pueden orientar a isquemia o sobrecarga de cavidades. Este es un electrocardiograma normal, se tiene un ritmo de origen sinusal, tiene un PR que está normal, un QRS que está angosto, un segmento ST que está sin supra ni infradesniveles y una onda T que está positiva. Este es un trazado que está dentro de los límites normales. Sin embargo, y es lo que nos convoca hoy día, hay algunas patologías, por ejemplo, cuando hay un infarto, ¿no es cierto? El infarto inicial se expande y provoca un remodelamiento global del corazón, bueno, sobre todo a nivel ventricular, que hace que pesquisemos ciertas alteraciones dentro del electrocardiograma. Y abajo, en el esquema inferior, ¿cierto? Hay un corazón que tiene una estructura normal, por algunas circunstancias puede hipertrofiarse, como ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo, en la hipertensión arterial crónica o en la miocardiopatía hipertrófica, y eso también puede llevar al remodelamiento. Respecto del crecimiento de las cavidades, ahí nos vamos a tener que fijar en la duración y la forma de las ondas. Ya vamos a ver, por ejemplo, la onda P, la amplitud de voltaje. Existen una serie de criterios en relación con el voltaje de los complejos, por eso que les señalaba al comienzo que es muy importante la calibración correcta, ya que si el equipo está calibrado de forma inadecuada, se nos pueden o pasar los diagnósticos o podemos eventualmente sobrediagnosticar crecimiento de cavidades que tienen que ver más bien con una calibración inadecuada del trazado. Y las alteraciones de la repolarización, que muchas caen bajo el concepto de sobrecarga ventricular, que tienen que ver con alteraciones del segmento ST, fundamentalmente infradesniveles del segmento ST, y con inversión de la onda T. Respecto al crecimiento auricular derecho, vamos a partir por ese, ¿cierto? Tenemos ya la vamos a revisar con calma, pero para que tengan una idea, lo que se han dado en llamar las ondas P pulmonares. Muchos de estos conceptos son antiguos y vienen de lo que era la cardiopatía valvular, sobre todo la cardiopatía valvular reumática. Entonces acá tenemos ondas P que son altas, que son picudas y que habitualmente se visualizan de mejor forma en la derivación de 2, de 3 y en ABF. Pero también alguna información nos puede dar el comportamiento de la onda P en B1. ¿Ya? En este caso sería la parte positiva de la onda P en B1, que está alta. ¿Qué hay de los criterios del crecimiento auricular derecho? Tienen que ver con la amplitud. Acá tenemos, vuelvo a reiterar, de 2, de 3 y ABF, que es donde mejor se ve la onda P. Tenemos entonces una altura sobre 2,5 milímetros. ¿Sí? Esta onda P, en esas derivaciones fundamentalmente están sobre los 2,5 milímetros, sería un criterio para sospechar el crecimiento auricular derecho. Recuerden, de 2, de 3 y ABF, donde mejor se ve la onda P. Y acá podemos ver en un ejemplo ya en un electro, acá tenemos entonces derivaciones que son de las extremidades, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y B1 hasta B6, que serían las precordiales. Quiero que se concentren acá en D2, como ya les dije, y en ABF, en donde ustedes pueden ya visualizar la amplitud de la onda P, es decir, una onda P que está alta, o también, como ya les mencionaba, conocida como onda P pulmonar. Hay otro hallazgo en electrocardiograma, pero los vamos a revisar más adelante. El crecimiento auricular izquierdo, entonces, tiene que ver más que con la altura, con la amplitud. Entonces, acá vemos los cuadraditos pequeños, nuevamente, de 2, de 3 y ABF, entonces tiene que durar más de 3 milímetros, más de 3 cuadraditos de los pequeños. Si está ancha la onda P, que son las ondas P conocidas como las
P-mitrálicas, entonces orienta hacia un crecimiento auricular izquierdo. En la altura sería auricular derecho y en el ancho sería el auricular izquierdo. También hay una cierta anormalidad de la morfología en lo que se ha dado en llamar una onda P bífida. Aquí entonces, para reforzar el concepto, tenemos un voltaje que es normal, que es la altura, ¿no es cierto? La primera parte está en la derivación de 2. La primera parte de la onda P sería la aurícula derecha y la segunda parte sería la contribución de la aurícula izquierda. En el caso de la aurícula izquierda, entonces, está más de 3 milímetros, 3 o más milímetros, o si uno lo quiere expresar en duración, más de 0,11 segundos. Tiene una duración aumentada y tiene esta alteración morfológica característica del crecimiento de la aurícula izquierda. Sería una onda P ancha y bífida, orienta hacia el crecimiento de la aurícula izquierda. Respecto, bueno, esto también, como ya les señalaba, aparte de 2, de 3 y ABF, también uno puede ver el comportamiento de la onda P en la derivación B1. ¿No? Normalmente en B1 la onda P tiene una deflexión positiva y otra negativa. Y para que oriente hacia crecimiento auricular izquierdo, como ustedes lo pueden apreciar acá, en la flecha que les estoy indicando, tiene que tener una profundidad mayor a 1 milímetro y un ancho superior a 1 milímetro. Ese es el criterio del crecimiento auricular izquierdo en la derivación B1, en la precordial B1. ¿Qué es lo que se esquematiza acá? Entonces tenemos la parte positiva de la onda P en B1 y la deflexión, que es la parte negativa de la onda P, que tiene que durar más de 40 milisegundos o menos, en condiciones normales, menos de 40 milisegundos y menos de 0,1 milivolt o 1 milímetro. Si supera esos límites, entonces también es un criterio, una orientación hacia crecimiento auricular izquierdo. Acá tenemos ya un ejemplo práctico. Nuevamente tenemos las derivaciones de las extremidades de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Recordemos, como ya les mencionaba, que la onda P se ve mejor en D2, en D3 y en ABF. Y ustedes pueden ver que aquí en D2 por lo menos se ve un poco más ancha, pero en realidad el hallazgo principal en este electro, como acá se lo estoy mostrando, sería esta deflexión negativa de la onda P en la derivación V1, que es mayor de 1 milímetro de ancho y 1 de profundidad. O sea, sería este signo que hace sospechar crecimiento de la aurícula izquierda. Acá también, para mostrar lo mismo, entonces quiero que pongan su atención en la derivación V1 y, ¿no es cierto?, esta deflexión negativa que es bastante marcada, orientadora hacia crecimiento auricular izquierdo. Acá también tenemos, eso sí, un crecimiento de la aurícula derecha porque tienen una onda P que está aumentada de amplitud, la onda P picuda o P pulmonares que se ven con mayor detalle en la derivación de 2 y ABF. Para ir haciendo un resumen de crecimientos auriculares, entonces acá en la primera fila tienen esta figura, entonces tienen derivación de 2, lo normal, la primera parte de la onda P refleja aurícula derecha, activación de la aurícula derecha, y la segunda parte, activación de la aurícula izquierda. Aquí están los vectores, ¿cierto? En la aurícula derecha, ustedes ven que el vector de activación va hacia la derivación B1, por lo tanto, lo que visualizamos es una onda P de mayor amplitud, o sea, crecimiento de la aurícula derecha. En el caso de la aurícula izquierda, el vector de activación va mirando en sentido contrario a la derivación B1, se va alejando, esta aurícula izquierda en D2 se ve ancha y con esta melladura, escotadura de la onda P bífida, que sería orientadora. Ustedes ven que ya no es alta, sino que es ancha, por lo tanto orienta hacia el crecimiento de la aurícula izquierda. Lo mismo en la derivación V1, entonces tendríamos que esto sería lo normal, una parte positiva y una negativa en B1, pero que tienen cierta amplitud y cierta profundidad.
En el caso de la aurícula derecha, entonces tendríamos que estaría alta, ¿no es cierto? Sería más prominente la primera parte de la onda P en B1, sería alta. Y en el caso de la aurícula izquierda sería esta deflexión negativa, ancha y amplia y ancha en B1, que sería orientadora hacia el crecimiento de la aurícula izquierda. Respecto de los ventrículos, crecimiento ventricular derecho, acá está, por ejemplo, esta podría ser una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, crecimiento de cavidad por sobrecarga de presiones en relación con patología del lado izquierdo, y acá tenemos uno de los principales signos, vector de activación del ventrículo derecho, habitualmente B1 y B2, y lo que ven en esta derivación B1 es que aumenta, ¿no es cierto?, la amplitud de R en B1. La onda R en B1 habitualmente, como lo vimos en los primeros ejemplos, es una onda R que es de pequeña amplitud o a veces no existe. Entonces, en este caso, crecimiento ventricular derecho sería una R amplia. Criterios, se establecen criterios. Recordemos que para hipertrofias ventriculares hay criterios por un lado de voltaje, como por ejemplo el que ya les mencioné en B1. Aquí está ejemplificado el vector de activación del ventrículo derecho cuando hay hipertrofia, dilatación del ventrículo derecho. Entonces vamos a verlo reflejado el aumento de la amplitud R en B1 y B2, como se visualiza acá. También acá está B2. Por el contrario, cuando este vector de activación del ventrículo derecho es importante en relación al ventrículo izquierdo, la progresión de la R de B1 a B6, que va progresivamente reflejando la activación del ventrículo izquierdo, es pobre. Y normalmente la S en B6 es mayor que la R. O sea, y ahí va la relación RS menor de 1. Entonces los criterios de voltaje serían la amplitud de la R, y también recordar que hay criterios de alteraciones de la repolarización, ya sea infra de niveles del segmento ST o inversión de la onda T, que en el caso del ventrículo derecho serían en las derivaciones precordiales B1 y B2. O sea, criterios de voltaje por un lado y criterios de alteraciones de la repolarización, ya sea infra de niveles y o inversiones de la onda T en esas derivaciones. Entonces, criterio diagnóstico, R alta en ABR, el eje está desviado, en este caso, hacia la derecha mayor de 110 grados. La R mayor que S en B1 es porque hay un predominio de R sobre S en B1 y B2, y lo que ya les mencionaba, que el vector de activación de derecha sería reflejado por la S en B5 o B6, por lo tanto la S en estas derivaciones B5 o B6 va a ser mayor que la R, y es lo que se visualiza en esta derivación, ¿no es cierto? Tenemos una R que es más pequeña y una S que es más profunda, haciendo que esta S sea mayor que R. En cambio, en B1 y B2, ¿no es cierto?, tenemos fundamentalmente un predominio de R en B1 B2. ¿Ya? Al contrario de lo que ocurre en la izquierda, en donde el S es muy profundo en B1, reflejando la activación principal del ventrículo izquierdo, y en B5, B6 es de muy alta amplitud con alteraciones del ST y de la onda T. Hay un índice que más bien refleja la amplitud del R en B1 y B2, ¿cierto? Se llama índice de Cabrera. Y este índice de Cabrera es la R en B1, como ustedes la ven ejemplificada acá, mide 13 milímetros, sobre la R, nuevamente 13 más la S, que en este caso serían 4 milímetros. Si este índice está sobre 0,5, sugiere una hipertrofia ventricular derecha. Acá tenemos un ejemplo del electrocardiograma. Esto solo incluye derivaciones precordiales, es decir, de la derivación B1 hasta la derivación B6. Entonces, como dijimos que el vector de activación del ventrículo derecho está reflejado en B1 y B2, entonces vamos a tener algo anormal en B1 y B2, que es la R alta.
Entonces vuelvo a reiterarles que en un electro normal la R en B1 es pequeña o a veces inexistente y va progresando hasta llegar a B6. Normalmente va aumentando la R y predominantemente hay R en B4, B5, B6. En este ejemplo ustedes ven que la R es de menor amplitud que la S. Por lo tanto, se invierte esta relación a nivel de B5, B6, reflejando este crecimiento del ventrículo derecho. Aparte de las alteraciones de voltaje, entonces hay alteraciones del segmento ST, y en este caso, más marcadamente, hay una inversión de la onda T en B1, B2 y B3 fundamentalmente. Acá hay otro ejemplo. Entonces tenemos un eje que está alrededor de 90, 100 grados, y lo que les quiero mostrar es esto. En precordiales nuevamente tenemos derivación B1, B2, fíjense R alta en B1, en B2, y alteraciones de la onda T en B1, B2. Recordemos que la inversión de la onda T es diagnóstico diferencial también con isquemia. ¿Y qué orienta sobrecarga? Que esta onda T invertida sea en general poco profunda y de ramas. Aquí tenemos la rama descendente y luego la ascendente, que sean asimétricas. Eso es más orientador desde el punto de vista del diagnóstico del electrocardiograma a una sobrecarga versus una isquemia, pero obviamente si hay duda uno tiene que repetir un electro y ver si hay alguna evolutividad. O sea, R alta, B1, B2, alteraciones de la onda T, B1, B2, B3, acá es mucho más extensa. Y lo otro que les quiero mostrar que en derivación B5 y B6, la S es predominante sobre la R. Por lo tanto, va a haber esta relación R sobre S menor de 1 en B5 y B6, que es otro criterio. Respecto, bueno, el crecimiento del ventrículo derecho en general es menos frecuente. Lo que más habitualmente ustedes verán en la clínica es el crecimiento del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, en relación con una hipertensión arterial, que es lo más frecuente, o como se visualiza en la figura de la derecha, como un crecimiento septal asimétrico, una hipertrofia septal asimétrica, lo que ocurre en la miocardiopatía, en un tipo, el más frecuente de las miocardiopatías hipertróficas. Nuevamente lo mismo, se aplican criterios de voltaje por un lado y de alteraciones de la repolarización por otro. A diferencia de lo que ocurre en el crecimiento del ventrículo derecho, aquí los vectores predominantes van a ser en B5, B6, que es donde se refleja la activación del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener R alto en B5, B6, acá tenemos una figura, muestra la derivación B6. En B1, por el contrario, va a haber una R que no es tan significativa, y acá el vector de activación de ventrículo izquierdo va a ser reflejado por la S. Por lo tanto, vamos a tener una S profunda, y de ahí deriva uno de los criterios más clásicos de diagnóstico en relación con voltaje de la hipertrofia ventricular izquierda, que es el índice de Sokolov, que es la S en B1 a la R en B5 o B6. También puede visualizarse en derivaciones de las extremidades de 1 y ABL, fundamentalmente también con una amplitud, una mayor amplitud de R en D1 y en ABL, y con estas alteraciones de la repolarización. Aquí ustedes pueden visualizar que hay una onda T negativa, poco profunda, que más bien orienta hacia esta sobrecarga, no isquemia. Criterios de hipertrofia ventricular izquierdo, entonces como ya lo he señalado, acá tenemos la derivación ABL, ¿cierto? Aumento de la amplitud en ABL, regularmente sobre 11 milímetros, y estas alteraciones de la repolarización demostradas en esta figura por inversión de las ondas T, que son, vuelvo a repetir, poco profundas y de ramas asimétricas. Ramas es la descendente por un lado y la ascendente por otro. En ABL, en D1 también lo mismo, R alta en D1 más T negativo. Y en las precordiales, entonces vector de activación va hacia acá, mira hacia las derivaciones B5 y B6, que son las que se visualizan de mayor amplitud. Como aquí lo pueden apreciar, B1, S profunda en B1, o B2 menos,
y también acá en B5 y B6, que son vectores de activación de ventrículo derecho. Ahí vamos a ir a ver en B5, B6 y en D1 y ABL, donde más frecuentemente se visualizan las alteraciones, ya sea de voltaje o de la repolarización. Acá, bueno, lo mismo, lo que ya les mencionaba, entonces la S en B1 y B2, S en B1 y B2 es la que refleja el vector de activación de ventrículo izquierdo. Por eso que vuelvo a reiterarles, índice de Sokolov, S en D1 más la R en B5 o en B6, donde esté de mayor amplitud, es lo que configura el criterio de Sokolov, mayor de 35 milímetros. Aquí está Sokolov, tenemos S en B1 20 milímetros, R en B6 17, serían 37, cumple criterios. Hay otro índice menos conocido que es el índice de Lewis, que suma el criterio de R en D1, que sería en este caso 18 milímetros, y 8 en S en D3, 8. Esto generalmente es mayor de 25 milímetros. Acá tenemos entonces un ejemplo donde tenemos en resumen todos los criterios. En la parte superior tenemos las derivaciones de las extremidades de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y las precordiales de B1 a B6. Entonces vamos viendo en precordiales para criterios de crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces tendríamos una R que es significativa en D1 con T negativa. Veamos nuevamente acá en ABL, lo mismo, R, fijarse en R, mayor de 11, cumple criterio, onda T negativa, poco profunda, de rama asimétrica. Y de B1 a B6, S amplia en B1, de mayor amplitud, y lo más importante, B4, B5, fundamentalmente B5, B6. R alta en B5, B6, con estas alteraciones de la repolarización, ondas T negativas, de ramas asimétricas. Acá otro ejemplo, entonces tendríamos acá, mire, fíjense, en precordiales, B5, B6, tenemos una R de gran amplitud y ese también de amplitud importante en B1. Cumple criterios de Sokolov. Acá en este caso está un poco límite el R en ABL. Otro ejemplo, acá tenemos, aparte de los criterios de voltaje, ¿no es cierto? Tenemos B5, B6, B1, fíjense la onda T negativa, ¿no es cierto? Acá en este caso son bastante más profundas y son de ramas más bien asimétricas. Esto pudiera orientar hacia una miocardiopatía hipertrófica de tipo septal asimétrico, pero obviamente cuando ustedes visualizan este tipo de ondas T negativas, profunda, el diagnóstico diferencial que se les tiene que venir inmediatamente a la mente es con alguna isquemia, ¿ya? Y por lo tanto importará la historia clínica, importará la evolutividad del electrocardiograma, importarán los biomarcadores, etc. Vamos a avanzar con algunos ejemplos ya para ir integrando todos estos crecimientos auriculares y ventriculares. Entonces tenemos acá nuevamente derivaciones precordiales, o sea, de las extremidades, y acá serían las precordiales. Entonces tenemos acá un ritmo que es sinusal, con un PR que está bastante normal, y acá lo que llama la atención es un eje, fíjense, está predominantemente negativo en D1 y negativo en ABF, o sea, tiene un eje desviado hacia la derecha. Hacia la derecha. Acá, si ustedes se fijan, hay una onda P que es picuda y de una amplitud mayor que orienta hacia un probable crecimiento de la aurícula derecha. Por otro lado, acá las precordiales, fíjense la R, ya les vuelvo a recordar, la R en B1 es pequeña o a veces inexistente, acá todo lo contrario, es una R predominantemente positiva en B1 y tiene alteraciones de la repolarización, ondas T negativas en B1 y B2, y fíjense la progresión de R en B5, B6, donde predomina la S sobre la R. Por lo tanto, esto orienta hacia compromiso de cavidad derecha, probable crecimiento de la aurícula derecha y crecimiento también del ventrículo derecho, aparte de la orientación que da el eje desviado a la derecha.
Este es el electro, uno de los electros que yo les mostré al comienzo. Estaban en lo cierto, mayoritariamente apostaron por crecimiento del ventrículo derecho. Nuevamente acá, precordiales y quiero decir derivaciones de las extremidades y luego precordiales. Aquí hay una en la parte inferior, como suele ocurrir, una derivación larga, en este caso sería la de 2. Entonces, nuevamente el eje está desviado hacia la derecha. Tenemos entonces R prominente en B1, B2. Fíjense acá, R bien alta, T negativa de rama asimétrica en B1, B2 hasta B3. Y fíjense que en B6 en la R, que debería ser predominantemente positiva, casi sin S, está pequeña y predomina la S. O sea, la relación R sobre S e inferior a 1 se orienta hacia un crecimiento del ventrículo derecho. Otro ejemplo, nuevamente derivaciones de las extremidades, derivaciones precordiales. Entonces tenemos, quiero que fíjense acá en D1, por ejemplo, hay alguna alteración de la repolarización, una onda T que es negativa, que es poco profunda y asimétrica. Fíjense acá en B1, donde tenemos una deflexión, la deflexión negativa de la onda P que se nota bastante, lo que orienta hacia el crecimiento de la aurícula izquierda. Recordemos que tiene que ser mayor de 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de profundidad para que cumpla ese criterio de crecimiento de la aurícula izquierda. Y lo otro es que tenemos alteraciones de la repolarización que van de B4, ondas T negativas y en B6 también, B4, B5, B6, lo que orienta hacia sobrecarga del ventrículo izquierdo, que es uno de los criterios para diagnosticar crecimiento de cavidad ventricular izquierda en este caso. Acá, en este electro, concentrémonos en las precordiales. La verdad es que alteraciones de la repolarización acá son menores, casi no existen, al contrario de lo que había en el ejemplo previo. Lo que sí es muy importante y llamativo, entonces sería la amplitud de la R en B5. Fíjense el R en B5 y si le sumamos la S en B1, cumple el criterio de Sokolov para crecimiento del ventrículo izquierdo. También podríamos considerar en ABL sobre 11 milímetros, aquí yo diría que está más o menos en el límite. Y el otro criterio, acuérdense, la R en 1 más la S en D3. Esos son los tres criterios más clásicos de voltaje para crecimiento del ventrículo izquierdo. Este es, no me acuerdo si el primer ejemplo que les presenté. Entonces aquí, a diferencia de lo que ocurrió en todos los otros trazados, no hay onda P. Se fijan acá en una derivación en la parte inferior de 2 larga. Entonces tenemos un ritmo que es irregular. No se visualiza actividad auricular, por lo tanto corresponde a una fibrilación auricular. Pero lo traigo a modo de ejemplo para que ustedes visualicen la amplitud de la R. Es muy, muy alta la R en B5 sobre 25 milímetros por sí sola también es criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Aparte de eso, en B4, B5 y B6 tiene ondas T que no son poco profundas, más bien son profundas, son de ramas asimétricas más orientadores hacia sobrecarga, pero vuelvo a reiterarles que aquí entra el diagnóstico diferencial con isquemia, si es el caso, y hay que definir con otros elementos como ya les señalé. Situaciones especiales, la fibrilación auricular, obviamente como muchos de los criterios para diagnóstico de crecimiento auriculares están basados, o sea, la mayoría de los que yo les mencioné están basados en fibrilación auricular, quiero decir en la amplitud y la altura de la onda P. En el caso de la fibrilación auricular se dificulta porque no existen las ondas P. Si bien es cierto, pudiera la onda de fibrilación en B1 ser muy amplia y eso poder orientar, pero es menos digamos, confiable. Los bloqueos de rama, habitualmente los criterios de voltaje están hechos para QRS más bien angostos. Por lo tanto, también se dificulta el diagnóstico de crecimiento de cavidad en presencia, por un lado, de bloqueos de rama derecha, para el bloqueo completo, para el crecimiento del ventrículo derecho,
como en el caso de que exista un bloqueo completo de rama izquierda para los criterios de crecimiento ventricular izquierdo. O sea, los criterios de voltaje están hechos para QRS más bien angostos. Si bien es cierto, también hay algunas formas de ajuste para corregir los trastornos en presencia de trastornos de la conducción y acercarse al diagnóstico de crecimiento de cavidades. Acá tenemos lo que ya les había mostrado, que puede no haber crecimiento vía auricular. Acá tenemos a la izquierda la derivación B1, donde lo que ustedes visualizan prominentemente es la deflexión negativa de la onda P, es decir, sugiere crecimiento de la aurícula izquierda. Por otro lado, acá en la derivación de 2 hay una onda P que es de alta la onda P pulmonar, o sea, habrían elementos para el diagnóstico de un crecimiento tanto auricular izquierdo, en el caso de la derivación B1, como auricular derecho para el caso de la derivación de 2. La estenosis mitral habitualmente cuando está avanzada muestra elementos de varios tipos de crecimiento. Esto ya se lo había mostrado, pero en derivaciones de las extremidades tenemos ondas P que están altas, como que ya la estenosis mitral ha sobrecargado las cavidades derechas, orienta hacia crecimiento de la aurícula derecha u ondas P pulmonares. Acá en B1 orienta hacia crecimiento de la aurícula izquierda por esta deflexión negativa mayor de 1 por 1 en B1. Y además, fíjense la R en B1 y B2 que está alta, por lo tanto orienta hacia crecimiento del ventrículo derecho. O sea, en este electro habrían elementos de crecimiento auricular izquierdo, de crecimiento auricular derecho y de crecimiento ventricular derecho. Recordemos que en la estenosis mitral pura, el ventrículo izquierdo está normal en tamaño, a no ser que vaya con insuficiencia, además agregada insuficiencia mitral. Esta es una imagen muy clásica que seguramente muchos de ustedes han escuchado, pero que no es tan frecuente de encontrar. Es el cor pulmonar agudo, lo que uno busca en el tromboembolismo pulmonar agudo, y es la imagen que se ha llamado S1Q3T3. Fíjense acá tenemos las derivaciones en la parte superior de las extremidades y tenemos una S prominente en D1, una Q en D3 y una T negativa en D3. Esa es la famosa imagen S1Q3T3 que orienta hacia cor pulmonar agudo, que habitualmente uno la busca en los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar, que tiene que ser de cierta magnitud, de cierta cuantía, para provocar esta alteración. Es poco frecuente de encontrar, pero cuando la encontramos ayuda bastante en el diagnóstico. Por último, mensaje para la casa: el crecimiento de la aurícula derecha, onda P mayor de 2,5 milímetros, altura. En el crecimiento de la aurícula izquierda, más bien es lo ancho, la amplitud de la duración, mayor de 0,11 segundos o 3 cuadraditos de los pequeños, y tiene esta anormalidad de la morfología, esta P bífida. El crecimiento de la aurícula izquierda también lo podemos ver en B1, P bifásica, que tiene una parte positiva y después la deflexión negativa en B1 con una fuerza negativa terminal mayor de 0,04 segundos y mayor de 1 milímetro. El crecimiento del BD, la R mayor que S en la derivación B1 y la R en B1 mayor que la S, mayor que 5. La S profunda en B6 que predomina sobre la R y una desviación del eje hacia la derecha. El crecimiento del ventrículo izquierdo, por el contrario, la S es más marcada en B1, más la R en B5, B6, eso sería el criterio de Sokolov, mayor o igual que 35 milímetros, o una amplitud de la R en ABL mayor de 11 milímetros. Estos son los criterios más clásicos. Aquí, para recordar la morfología de las ondas P, la figura 1 sería la normal, la 2, que es mucho más amplia, digamos más alta, sería la onda P pulmonar, la 3 sería crecimiento de la aurícula izquierda, fíjense, más de 0,11 segundos o 3 cuadraditos pequeños, es ancha y tiene esta melladura, y aquí en la 4 sería un biauricular, es decir, tiene elementos de un crecimiento auricular derecho por la altura
y por lo ancho del crecimiento auricular izquierdo. O sea, la 4 sería un crecimiento biauricular. Respecto de las hipertrofias, en esta parte de la figura sería la derivación B1, en esta otra parte de la figura la derivación B6. Entonces aquí tendríamos como el electro normal en B1, ya les dije, R pequeña, a veces casi inexistente, con una S marcada en B1. Y hacia B5, B6 va aumentando la amplitud de la onda R, por lo tanto en B5, B6 predomina la R, lo que refleja el vector de activación del ventrículo izquierdo. En el caso de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, para derivación B1 se hace mucho más marcada la S, y la R en B1 y la R en B5 o B6. De ahí vienen los criterios clásicos, ya sea en forma independiente, la amplitud de B5 o B6, o mezclando S en B1 más R en B5 o B6, que sería hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo derecho, en B1, tenemos una R que es predomina, ¿cierto? Comparemos esta R pequeñita con esta R en B1 o B2, habla de hipertrofia del ventrículo derecho. Por el contrario, empieza a predominar la S hacia B5, B6, lo que refleja, ¿no es cierto?, la hipertrofia y el vector de activación del BD, por lo tanto, S predomina sobre R en B5 y B6, criterios de hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces acá tenemos crecimiento de aurícula derecha, crecimiento de aurícula izquierda, amplia, con esa melladura. B1, fíjense, guárdense esa imagen, R predominante en B1 con alteraciones del ST y la onda T, B1, y en ventrículo izquierdo tenemos predominio de la S en B1. Acá tenemos algo que orienta hacia crecimiento de la aurícula izquierda, que pueden ir juntos con el ventrículo izquierdo, y una R predominantemente en B5 o B6 de amplitud, más las alteraciones de la repolarización. Muchas gracias a todos por la atención y quedo atento si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy buena presentación. Nos quedó claro varios de los conceptos que aún no están del todo aclarados. Hay una pregunta en el chat que preguntan si el crecimiento ventricular es lo mismo que la hipertrofia ventricular. Sí, lo que pasa, sí, en términos globales sí. ¿Ya? Hay diferencia desde el punto de vista fundamentalmente fisiopatológico en cuanto a la hipertrofia, que puede ser excéntrica, que más bien orienta hacia dilatación, y la concéntrica, que más orienta hacia crecimiento, pero en base a aumento del grosor de las paredes. Muchas gracias, doctor. Parece que no hay más preguntas. Reiteramos el agradecimiento, ya que sabemos que un sábado igual es un sacrificio. Y con toda su disposición, el doctor Rosen nos quiso ayudar en esta instancia. No, agradecer a ustedes una vez más por la invitación, por la consideración, y vuelvo a reiterarles mis felicitaciones por emprender esta iniciativa en pos de la educación continua, sobre todo en estos tiempos más complejos, digamos. Así que no ha sido de modo alguno alguna molestia, sino que un privilegio y un honor haber participado en esta instancia, así que quedo disponible por cualquier iniciativa que tengan en el futuro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy buena su clase. Okay.